Dos leyendas escalofriantes de Chiapas que revelan lo oculto y siniestro. Las sombras acechaban en el pequeño pueblo de Chiapas, un lugar marcado por el miedo y la desconfianza. Cada noche, Benjamín, un joven padre de familia de apenas 30 años, se convertía en el último guardián de una antigua escuela abandonada. Sin embargo, en ese silencio sepulcral, su mente empezaba a traicionarlo. Susurros se deslizaban por el viento, retumbaban contra las paredes desgastadas, trayendo consigo el eco de leyendas olvidadas, la Llorona, el Nahual. A medida que la noche avanzaba, las sombras se empezaban a mover, danzando detrás de las ventanas rotas. La inquietante atmósfera del barrio marginal lo envolvía. Y mientras la violencia se cernía sobre la comunidad, una sensación de tensión eléctrica florecía en su pecho, indicándole que algo no estaba bien. Los murmullos sobre desapariciones giraban en torno a su cabeza, como un canto de sirena que alzaba el pánico en su esposa María. «Deja ese trabajo», le suplicaba, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Pero él se negaba, convencido de que el peligro era solo una sombra de su imaginación. Una fría noche, mientras miraba desde un rincón oscuro, esa sombra se materializó. Las luces temblaban y un escalofrío le recorrió la espalda. Era la figura de un hombre, pero su rostro no era humano. Las sombras lo rodeaban en un baile macabro. Benjamín sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. ¿Era un ente demoníaco? Sus pensamientos divagaban entre el terror y la lógica, y recordó las advertencias de su abuela. Estaba frente al Nahual. Esa noche todo cambió. Sin poder contenerse, decidió buscar respuestas. Acudió con don Vicente, el anciano del barrio que todo lo había visto, pero en su mirada había secretos tan oscuros como las sombras que lo perseguían. «Hijo, la comunidad no es como piensas», dijo Vicente, su voz temblaba. Las revelaciones que surgieron en aquella conversación lo sacudieron, un laberinto de traiciones llenó su mente, y la confianza se convirtió en desconfianza. Mientras la luna iluminaba la noche, Benjamín sintió que era observado. Un susurro frío se deslizó por su oído. «Cuidado con a quién te arriesgas a confiar». El aliento se le cortó. El terror empezaba a ser palpable, se hacía carne. La figura del Nahual se acercaba, y en un instante comprendió que la verdadera amenaza no eran solo los fantasmas del macabro folclore, sino también los vecinos que alguna vez consideró amigos. Su corazón se detuvo al darse cuenta de que el miedo había tomado forma y lo había atrapado en un hilo de engaños. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho. Con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche culminó en el instante en que la figura sombría lo tenía acorralado. Benjamín se sintió engullido por una pesadilla cuya realidad se negaba a enfrentar. ¿Escapar a la seguridad de su hogar y dejar a su familia expuesta? ¿O enfrentarse a las sombras que se arrastraban a su alrededor? La decisión lo asfixiaba mientras los ojos invisibles se acercaban cada vez más. En su mente resonaba una pregunta: ¿quiénes eran los monstruos de la noche? Y mientras la última sombra se alzaba frente a él, pensó, solo pensó: ¿habrá un mañana en este pueblo marcado por el horror? La luna se convirtió en un testigo silencioso de la pesadilla que se desataba en la escuela abandonada. Benjamín, tembloroso, sintió cómo la figura del Nahual se acercaba un paso más. El olor a tierra mojada y a descomposición llenaban el aire, un aliciente a estallar en gritos. Intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Su mente luchaba entre la razón y el pánico. En la oscuridad, las sombras se desdibujaban, pero esa entidad no. Los ojos del Nahual centelleaban como brasas, una mezcla de furia y desdén.
¿Creías que podías escapar? Resonó una voz profunda, vibrando en su cabeza como un eco lejano. Cada palabra era un dardo que penetraba en su mente. La imagen de su esposa y su hijo llenó su ser, impulsándole a moverse. Con un esfuerzo, logró liberar sus piernas de la trampa de aquel encanto perverso, y salió corriendo por el pasillo oscuro. Pero el pasillo parecía interminable, como el laberinto de sus pensamientos, un lugar donde cada sombra podía cobrar vida. Mientras huía, escuchó risas distorsionadas que rebotaban contra las paredes. Su corazón latía descontrolado, un tambor de desesperación, mientras un frío sudor empapaba su frente. Las risas se convertían en susurros amenazantes. Cada esquina se llenaba de rostros conocidos, pero deformados y retorcidos por la locura. Benjamín no se detuvo. Su mente gritaba el nombre de María, pero solo logró un eco en la negrura. La salida estaba cerca, lo sabía, pero el terror lo mantenía prisionero en su propia piel. En su carrera, se topó con un grupo de vecinos quienes se agrupaban en una extraña ceremonia en el patio trasero de la escuela. Sus ojos enrojecidos y sus gestos febrilmente inusuales pintaban un cuadro escalofriante. La voz de uno de ellos resonó con un timbre que no reconocía. El nahual se alimenta del miedo. La revelación hizo que su sangre se helara. ¿Acaso eran cómplices? ¿Había estado rodeado de monstruos? Justo en ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire y lo paralizó. Su mente se llenó de preguntas. ¿Aquel grito era el de su hijo? Con un nuevo impulso, frenó su huida. No podía dejar a su familia, no sin luchar. Regresó por donde había venido, y, a cada paso, el aire se volvía más denso, como si el lugar mismo intentara asfixiarlo. Sin embargo, al cruzar el umbral del salón principal, las luces empezaron a parpadear, y la figura del nahual emergió de la oscuridad, alzando un brazo en un gesto de advertencia. Nadie sale sin precio. Benjamín sintió que el terror lo abrazaba nuevamente. Sus ojos se fijaron en un objeto brillante en el suelo. Era una de las muñecas de su hija, abandonada y manchada de lo que parecían lágrimas oscuras. Ese instante fue la chispa que encendió una decisión. Era hora de enfrentar su destino. «Si es un precio lo que exiges, tómalo de mí, pero suéltalos», gritó, desafiando tanto al nahual como a los seres que lo rodeaban. Las risas cesaron, y la atmósfera se volvió tensa. El silencio era casi ensordecedor. ¿Había tocado la nota correcta para liberarlos de la oscuridad que lo mantenía prisionero? Entonces escuchó un susurro más claro que los demás, uno que heló su sangre. «No puedes pagar con tu cuerpo, Benjamín. Debes elegir». La incertidumbre se apoderó de él. Mientras la figura del nahual se desvanecía, la noche se llenó una vez más de risas. ¿Qué debía decidir? ¿Ser la víctima que alimenta a la bestia o el héroe en su propia historia? El conflicto y la confusión danzaban en su mente, cuando, de pronto, un grito llamó su atención. Era el alarido familiar de su hijo, un eco aterrador que reverberaba en sus oídos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que acechaba no solo en la oscuridad, sino también entre sus propios vecinos? La noche se oscureció aún más, sumiendo a Benjamín en la penumbra. La última luz se apagó, y él solo pudo pensar, ¿sería este el final o el principio de su mayor terror? Las risas se extinguieron de repente, sumiendo el lugar en un profundo silencio. Benjamín, con el corazón en la garganta, miró a su alrededor. La figura del nahual había desaparecido, pero el ambiente seguía cargado de una tensión aplastante. El aire frío le calaba hasta los huesos, y por un instante la desesperación le hizo dudar de su decisión. «Debes elegir», resonaban las palabras en su mente como un mal presagio. La oscuridad lo rodeaba, parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Benjamín se mordió los labios, tratando de aplacar el miedo que crecía en su interior. El eco del grito de su hijo reverberaba en su mente, obligándole a actuar. Con renovado coraje, se adentró en el salón principal, sin saber qué encontraría. Debía enfrentarse a la verdad, a la esencia del horror que había estado acechándolo. La luz del pasillo se desvaneció, dejando atrás la escasa seguridad que le ofrecía. «María, Samuel», murmuró,
sintiendo el eco de sus palabras fundirse con el silencio abrumador. Al avanzar, notó que el aire se cargaba de un profundo fétido, como si el pasado, la pena y el terror se entrelazaban en un mismo hilo gris. Las sombras parecían danzar y burlarse de él, formando figuras indistintas que lo hacían sentir aún más vulnerable. En una esquina del salón, un viejo armario destrozado llamó su atención. La madera astillada parecía susurrarle, invitándolo a acercarse. Con pasos titubeantes se acercó y, al abrir la puerta de par en par, una oleada de polvo y un olor a moho lo golpearon. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Dentro del armario había objetos familiares, la chaqueta de su hijo y un juguete que le había regalado a su hija. Cada objeto, un recuerdo inquietante de su vida normal, contrastaba con el horror que los había emprendido. Sin poder evitarlo, sus manos temblorosas tomaron uno de los juguetes, un pequeño autobús de madera. El espacio se llenó de un eco de risas lejanas, y su corazón se dio cuenta de lo que estaba en juego. Un escalofrío recorrió su espalda. «No estoy solo», pensó, sintiéndose observado. La percepción del peligro que lo rodeaba se intensificaba. En ese instante, el suelo bajo sus pies tembló levemente y las paredes parecieron inclinarse hacia él, atrapándolo. Los murmullos empezaron a reanudarse, un coro de voces conocidas que le hacían eco. «El sacrificio, repitieron unánimemente, como un mantra aterrador. Con cada palabra, el terror se afianzaba más en su pecho. ¿La gente que había visto antes estaba realmente poseída? ¿O habían hecho un pacto con el nahual? «¡Basta!», gritó, liberando la rabia acumulada dentro de él. «No soy parte de esto, no sacrificaré lo que más amo». Pero la oscuridad solo se rió, una risa profunda que resonó en su mente, burlándose de su resistencia. Fue entonces cuando, en la penumbra, apareció de nuevo el nahual. Sus ojos ardían con una intensidad visceral. «La elección no es tuya, Benjamín. La noche reclama lo que es suyo». El terror atravesó su ser cuando comprendió que su elección había sido una ilusión. El nahual retrocedió un paso, dejando que las sombras lo abrazaran. La oscuridad se deslizó hacia él, un manto aterrador que amenazaba con devorarlo todo. «Tu familia o tu alma», susurró una vez más, asfixiando su voluntad. Había llegado al punto de no retorno. Ante esta nueva amenaza, la monumental verdad se revelaba ante su incapacidad de actuar. La oscuridad envolvió a Benjamín mientras la figura del nahual disfrutaba de su agonía, y el eco de las risas se convertía en un tormento ensordecedor. ¿Podría gritar por ayuda y romper el hechizo? ¿O era ya demasiado tarde para salvar a su familia? La tensión lo consumía, las luces de la luna parecían parpadearse en la distancia como si presenciaran su caída. En ese instante, latidos distorsionados mostraron claramente que había una salida. Pero, ¿cuál? La negrura lo envolvió y sintió que el suelo empezaba a abrirse bajo sus pies. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué perderá primero? ¿A su familia o a sí mismo? Con un nuevo destello de luz, una sombra apareció justo detrás de él. La sombra se deslizó elegante y silenciosa, como un susurro en la oscuridad. Benjamín sintió una terrorífica urgencia. Se giró rápidamente, su corazón latía con fuerza y la respiración se aceleraba. Frente a él se encontraba la figura, no del nahual, sino de su hijo, Samuel. «¡Papá!», gritó la figura inocente, su voz vibrante resonando en el abismo. Sin embargo, en sus ojos había un destello extraño, una mezcla de desesperación y una oscuridad inquietante. Benjamín extendió la mano, casi sin pensar, pero su hijo retrocedió, como si un manto invisible lo separara de él. «¡Samuel!», clamó, su voz desgarrada, mientras sentía que el suelo bajo sus pies se abría más. Las voces del coro se alzaron a su alrededor, burlonas y sedientas. Un sacrificio debe hacerse. La confusión lo envolvía. ¿Era una trampa del nahual o realmente era su hijo quien lo llamaba?
La figura se desvaneció en un susurro de humo negro, y ante él quedó el corazón de su dolor, una caja de recuerdos. Pero ahora, la balanza de amor y sacrificio pendía peligrosamente entre la salvación de su hijo y su propia vida. «Elige», exigieron las voces, resonando como un eco en su mente. Angustiado, Benjamín dejó caer el pequeño autobús que había estado sosteniendo. Al tocar el suelo, la acción pareció activar una explosión de energía maligna. Las paredes reverberaron, un chillido oscuro emergió del alma de esa casa, y la atmósfera se volvió pesada, casi impenetrable. La figura del nahual emergió entre las sombras, sus ojos ardían aún más intensamente. «¿No darías tu alma por él?», preguntó, con una sonrisa que desgarraba la realidad y retorcía el tiempo. «Eres un padre que se aferra a sus ilusiones». Benjamín sintió el sudor frío correr por su frente, la angustia lo asfixiaba. En el instante en que el nahual inclinó su cabeza, un destello de recuerdo llegó a su mente. La primera vez que dijo «Te amo» a Samuel, cuando lo vio sonreír por primera vez. «No puedo», murmuró, tratando de aferrarse a esa chispa de amor. «¿No? ¿Y si te dijera que el precio de su vida es tu propia existencia?» La sonrisa del nahual creció al ver su duda. Las sombras comenzaron a arremolinarse, acercándose. Las paredes chillaban y la casa parecía volverse un laberinto. Benjamín miró hacia el suelo, lleno de polvo y escombros, la sombra del sacrificio acechando en cada rincón oscuro. Sentía que ya no podía controlar aquel abismo en su interior. Las risas de su familia se distanciaban, sumidas en un eco perturbador. «Debo hacer algo», pensó, «debo encontrar la salida». Se hizo un juramento en voz baja: «No me rendiré, no sacrificaré a mi hijo». Pero las sombras que lo atrapaban lo mantenían paralizado. En ese instante, algo cambió. Un murmullo nuevo emergió, distinto a los demás, un grito de protesta, la voz de María. «¡Benjamín!». La melodía de su amor rompía las barreras. «¡María!», gritó, sintiendo la fuerza de su fe crecer. La oscuridad pareció temblar, y aunque lo rodeaban, el rostro del nahual se contorsionó en rabia. «No puedes escapar de mí, la noche es mía». Benjamín comprendió que su lucha no era solo con el nahual, era con la desesperanza. «Por ellos, por mi familia», se repitió, mientras el eco de la voz de María llenaba su corazón. Las sombras se agitaron como si sintieran su determinación. «¿Crees que puedes salvarlos?», se burló el nahual, su voz rasgante como una hoja cortante. Pero Benjamín no se detuvo. Cada paso que daba hacia adelante parecía desafiar las líneas de la oscuridad. «Samuel, ven», exclamó, extendiendo la mano donde había estado su hijo. Las risas y los gritos de la casa reverberaban, pero su fe se mantuvo firme. De repente, la oscuridad se partió en dos. La figura de Samuel reapareció en el horizonte de su visión. «¡Papá!», exclamó, pero entre él y su hijo emergió el nahual, imponente. «Tu sacrificio se acerca, Benjamín. ¿Conservarás lo que te queda o dejarás que la noche te consuma?». En ese momento, Benjamín sintió que el tiempo se estiraba, y la sombra del sacrificio cantaba en su mente. ¿Podría desafiar al nahual y rescatar a su familia? La batalla final estaba a punto de desatarse. La elección se cernía sobre él. ¿Lucharía por amor o se rendiría ante la oscuridad? Y así, en medio de esa tempestad, un destello de esperanza iluminó su propósito. Había que enfrentarse a la oscuridad, continuar la lucha insaciable de un padre. Pero las sombras también esperaban. ¿Tempestad o finalización? Benjamín sintió cómo una energía fría se deslizaba por su espalda, mientras el nahual avanzaba. Su rostro era una mezcla de burla y furia, y los ojos ardientes parecían absorber toda luz a su alrededor. «La oscuridad es tu destino», susurró.
mientras las sombras bailaban a su alrededor como serpientes sedientas. No, Benjamín se negó a sucumbir. La voz de María seguía resonando en su mente, un recordatorio constante de su amor. «Samuel, ven aquí», gritó de nuevo, su voz cortando la negrura como un rayo. Era un llamado desesperado, un intento de evitar que la desesperanza lo consumiera. La figura de Samuel permanecía indefensa, la luz de su pequeño ser parecía parpadear entre la oscuridad. «¡Papá!». La voz de su hijo era como un canto, puro y angustiante. Benjamín dio un paso adelante, y el suelo tembló bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, carburando toda la tristeza y desconfianza acumulada. «¿Vas a perderlo todo para salvar a uno solo?», se rió el nahual, su risa resonando como un eco aterrador en la oscuridad. «¿Vas a imponer tu amor sobre la misma esencia de la noche?». La oscuridad se retorcía a su alrededor, formando una muralla opresora. Benjamín comenzó a sentir que su propia voluntad se desvanecía, como si cada músculo y cada hueso clamaban por rendirse. No, Benjamín se negó a sucumbir. La voz de María seguía resonando en su mente, un recordatorio constante de su amor. «Samuel, ven aquí», gritó de nuevo, su voz cortando la negrura como un rayo. Era un llamado desesperado, un intento de evitar que la desesperanza lo consumiera. La figura de Samuel permanecía indefensa, la luz de su pequeño ser parecía parpadear entre la oscuridad. «¡Papá!». La voz de su hijo era como un canto, puro y angustiante. Benjamín dio un paso adelante, y el suelo tembló bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, carburando toda la tristeza y desconfianza acumulada. «¿Vas a perderlo todo para salvar a uno solo?», se rió el nahual, su risa resonando como un eco aterrador en la oscuridad. «¿Vas a imponer tu amor sobre la misma esencia de la noche?». La oscuridad se retorcía a su alrededor, formando una muralla opresora. Benjamín comenzó a sentir que su propia voluntad se desvanecía, como si cada músculo y cada hueso clamaban por rendirse. «No me conozcas como un cobarde», gritó Benjamín, sintiendo que la rabia lo invadía. Las memorias de su hijo, de risas compartidas, de abrazos cálidos, llenaban su corazón, insuflándole una fuerza nueva. Con cada recuerdo, sentía que la corazonada de amor se renovaba, iluminando el camino por el cual intentaba avanzar. De repente, la casa vibró una vez más, y el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse en una grieta profunda. «¡Sacrificio, Benjamín! ¡Sacrificio!», clamaron las sombras, el coro de voces resonando en su mente. Pero él no se dejaría intimidar. «Por ellos, por mi familia», exclamó, mientras estiraba su mano hacia Samuel con toda la fuerza que su alma podía reunir. El nahual se abalanzó sobre él, el aire a su alrededor se convirtió en un torbellino, mientras Benjamín se dio cuenta de que estaban atrapados en un embrujo, un juego macabro donde el amor y el sacrificio se entrelazaban. «Elige bien, padre, la noche se apropia de lo que consideras tuyo», resionó la sombra. Benjamín sentía que el vacío lo engullía, pero entonces se acordó de la voz de María. Esa determinación resonaba como un tambor en su pecho. Necesitaba actuar, no podía permitir que el nahual se saliera con la suya. Con cada pulso de su corazón concentró su energía y gritó hacia el abismo: «Soy un padre, mi amor es más fuerte que tus sombras». La oscuridad estalló en una explosión de silencio, como si el nahual asilara ante su declaración. Samuel se acercó un poco más, pero el aliento del nahual lo mantenía a distancia, impidiendo que el abrazo que tanto anhelaban se convirtiera en realidad. «Ven, no te alejes», imploró Benjamín, y en ese momento comprendió que no podía seguir esperando. Con un grito desgarrador cerró los ojos y se lanzó, arrojándose en el abismo de sombras. El contacto fue como caer a una profundidad interminable. La oscuridad lo envolvió y en su mente sintió que se astillaban todas las preguntas. Solo quedaba él y su amor hacia Samuel. Pero justo cuando parecía que todo se desvanecía, sintió un tirón en su interior, como si algo estuviera siendo desatado. «¡Papá, no!», resonó la voz de Samuel desde lejos,
y aunque el terror comenzó a consumirlo, Benjamín se sintió renacer, como si su sacrificio pudiera generar luz en la oscuridad. De repente, el abismo dejó de ser amenazante y comenzó a transformarse en algo diferente. Un destello, una respuesta. Tenía que pelear, no solo por el presente, sino por el futuro. Pero cuando volvió a abrir los ojos, la cámara se había transformado. La habitación misma pululaba con sombras que cobraban vida. Y Samuel estaba allí, pero algo no estaba bien. Sus ojos, esos ojos que antes eran solo ternura, ahora brillaban con un destello de oscuridad. «Eres parte de esto, papá», murmuró. Y el terror se apoderó de Benjamín cuando comprendió que había tocado algo que no debería, forzado la puerta de lo desconocido. El nahual rió suavemente detrás de él. «Ahora, finalmente, es tiempo de hacer tu elección». La batalla por el alma de su hijo había comenzado, y esa sombra... El sacrificio se cernía sobre ellos como un despiadado monstruo. ¿Qué haría Benjamín para salvarlo, ahora que su propio hijo parecía ser parte del horror en que estaban atrapados? Su corazón latía, cada golpe un eco de un dilema cada vez más desesperante. Benjamín tembló, el sudor frío descendía por su frente mientras intentaba comprender las palabras de Samuel. ¿Parte de esto? No, ¿qué has hecho, hijo? El terror se apoderaba de su pecho, mientras el nahual giraba a su alrededor, como un depredador esperando a que su presa se descuidara. El niño, o lo que fuera que ahora se veía como Samuel, dio un paso adelante. «Papá, lo que has hecho al lanzarte al abismo ha despertado en mí algo antiguo, algo poderoso». Su voz era un eco distorsionado, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Tú también puedes unirte a mí. La oscuridad tiene su propia magia». «¡No!», gritó Benjamín, sintiendo cómo la rabia y el miedo luchaban dentro de él. «Te he traído aquí, a esta casa, por amor. No te dejaré caer en este horror». Las sombras se retorcían a su alrededor, danzando con la promesa de un destino sombrío y tentador. «¿Amor?», dijo el nahual con una risa estruendosa que reverberó en las paredes. «El amor es una debilidad, padre. Es lo que elige mantenerte ciego ante la verdad». En el instante en que sus palabras cayeron, las sombras a su alrededor se deslizaron, acercándose lentamente a Benjamín. El hombre sintió la presión creciente, como si una cuerda se tensara en su interior, amenazando con desbordar sus emociones. «No voy a dejarte, Samuel. Lo que hay en ti, lo sacaré. Siempre he estado contigo, y no voy a permitir que esto te controle», declaró con lo poco que le quedaba de fuerza. De repente, la habitación empezó a vibrar. Las sombras giraron, formando una espiral oscura que pareció desdibujar la realidad. Las caras de aquellos que había amado se asomaron en las sombras, distorsionadas y llenas de angustia. María lo miraba, su rostro lleno de tristeza, como si supiera lo que estaba por venir. «Benjamín, el sacrificio se requiere», resonó su voz en su mente. «No», murmura, sintiendo cómo su determinación se tambaleaba. La oscuridad parecía alimentarse de su inseguridad, como si supiera perfectamente dónde presionar. El nahual sonrió al ver el conflicto surgiendo en él. «Eres débil, como todos los demás. Tu amor no es más que un juego». Sin embargo, al lanzar su mirada hacia Samuel, Benjamín recordó su risa, los momentos felices, cómo le leía cuentos antes de dormir. Esa imagen clara le dio un empujón a su valentía. «No, no cederé. El amor es lo que me da fuerza». Con un grito, Benjamín extendió sus manos, uniendo la fuerza de su amor por Samuel con la voluntad de luchar contra el nahual. Las sombras se agitaron, pero la luz de su determinación comenzó a brillar, desafiando la oscuridad.
Eres un monstruo y no tienes poder sobre mí ni sobre mi hijo. Un estruendo sacudió la habitación y de repente algo estalló en el aire. La energía que había acumulado comenzó a liberarse, creando un torbellino de luz que empezó a dispersar las sombras, obligándolas a retroceder. «No escaparás tan fácilmente», rugió el nahual, mientras las sombras se retorcían y arremetían contra la luz. Samuel, por otro lado, parecía tambalearse, mientras la lucha interna luchaba en sus ojos. «Papá, ayúdame», susurró, extendiendo su mano temblorosa hacia él. Benjamín sintió un impulso inmediato, pero el terror lo envolvía. ¿Qué camino debía tomar? ¿Salvar a su hijo, incluso si eso implicaba sacrificar su ser en el proceso? La luz que emanaba de su corazón se desvanecía, consumida por la sombra. «Samuel, aférrate a mí», gritó, pero la sombra del nahual lanzaba tentáculos oscuros hacia ellos, buscando desgarrar ese lazo. Pero cuando estaba a punto de ceder, algo burbujeó en su interior. Un antiguo recuerdo se alzó con fuerza. Las historias que su madre le había contado, leyendas sobre el amor que podía cruzar cualquier oscuridad. «Si deseas salir, hazlo junto a mí, no seré tu víctima». Sintió cómo la luz estallaba dentro de él y en un último acto de desesperación se lanzó hacia Samuel. La conexión entre ellos se intensificó, una luz brillando entre ellos mientras se unían, fusionando su amor con la fuerza que desafiaba la oscuridad. «¡Juntos!», exclamó Benjamín, y en ese instante una ola de energía surcó la habitación, llevándose consigo las sombras. El nahual retrocedió, una mueca de rabia y desesperación en su rostro. «Esto no ha terminado, Benjamín. Volveré y te llevaré a tu hijo». Las sombras gritaron, desgarrándose en un vapor negro, mientras la luz se expandía, purificando el lugar. Pero cuando el polvo se asentó y la claridad volvió, Samuel permanecía inmóvil, su mirada ausente y distante. Benjamín contuvo la respiración, la angustia lo llenaba cuando se acercó. «Samuel, ¿estás bien?». Pero antes de que pudiera tocarlo, un susurro aterrador llenó la habitación. «Lo hiciste, papá, pero esto aún no ha terminado». Samuel sonrió, pero sus ojos resplandecían con un brillo oscuro. «La oscuridad ahora está en mí». Benjamín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo había cambiado, y se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta lo atormentaba. ¿Cómo podría salvar a su hijo ahora que la sombra había tomado parte de él? ¿Podría liberar a Samuel o terminaría siendo él quien se convirtiera en la próxima víctima de la oscuridad? La lucha no solo era por su amor, sino por la salvación del alma de su hijo. Y el tiempo se había agotado. La habitación estaba inmóvil, pero el aire zumbaba con una ominosa tensión. Benjamín se sintió atrapado entre la desesperación y la esperanza. Samuel, su dulce niño, había sido transformado en algo completamente diferente. La risa que antes llenaba su hogar ahora era un eco en el abismo. El brillo oscuro en los ojos de Samuel lo asedió. «Papá, ya no soy quien era», murmulló, y «La oscuridad me ha marcado, me ha elegido. Puedo sentir su poder correr por mis venas». «No, hijo, no te rindas, lucha contra eso», Benjamín dijo, su voz temblando entre la súplica y la determinación. Pero cada palabra que pronunciaba parecía desvanecerse en el vacío, absorbida por la fuerza que irradiaba de Samuel. El monstruo había dejado huella. «Eres demasiado tarde, papá», dijo Samuel, burlándose mientras el nahual se reía en un susurro lejano. «La verdad es que nunca escapamos del abismo, solo lo hemos liberado en mí». Cada palabra le atravesaba el pecho como dagas humeantes.
Benjamín cayó de rodillas, sus manos aferrándose a la alfombra que parecía retorcerse bajo sus dedos. «Te necesito, Samuel. Vuelve a mí, por favor». Pero los ojos de su hijo eran ahora dos abismos sin fondo, disfrutando de la angustia que provocaba. «No tengo el poder para volver. La oscuridad me ha consumido y pronto se extenderá. Harás lo que yo quiero, o el mundo caerá». Benjamín levantó la vista, sintiendo que las sombras comenzaban a levantarse de nuevo, acercándose y acechando como lobos en la noche. «No permitiré que lastimes a nadie más. Tu madre, yo, lucharemos juntos por ti, hijo». «Siempre con tus cuentos de hadas», se burló Samuel, mientras un aire helado recorría la habitación. «Esa luz que crees tener no puede tocarme. El nahual está aquí para quedarse y todavía tiene cuentas pendientes contigo». De repente, la oscuridad explotó en múltiples sombras, llenando la habitación de figuras que parecían gritar en un silencio aterrador. Benjamín cerró los ojos, volviendo a recordar aquellos días simples en el campo, el eco de las risas y el sabor del maíz en la tortillería. Entonces, un grito desgarrador surgió entre las sombras. «¡Papá, ayúdame!». Era una mezcla de la voz de Samuel y algo más profundo, una resonancia que parecía de otro mundo. «No puedo perderte otra vez», gritó Benjamín, su corazón latiendo con locura. Con un esfuerzo brutal se levantó, ignorando los grilletes del miedo que lo mantenían atado. Se embriagó de valentía y con un movimiento decidido cerró sus manos en un puño. «No permitiré que el nahual te consuma». Las sombras temblaron y el reloj en la pared Cronos marcaba la hora como si contara sus latidos. Un poder ancestral brotó del fondo de su ser, recordándole que el amor de un padre es capaz de desafiar lo imposible. «El amor nunca se rinde. Espíritu de la luz, ven a mí». Las sombras se agitaron, gritando como si fueran arrastradas por un viento feroz. Sintió la energía fluir a su alrededor, como un torbellino de fuerza, creando un vínculo entre él y su hijo. «Samuel, escúchame», dijo Benjamín respirando hondo. «Eres más fuerte que esto, te lo prometo. Lucha por tu esencia, lucha por nosotros». En ese instante, las sombras a su alrededor comenzaron a disolverse, como si el terror que contenían tuviera miedo de la luz que emergía entre ambos. Pero Samuel, en su forma oscura, parecía resistir. «El miedo de perderte ha creado este vínculo, pero también este sufrimiento». «No es un sufrimiento, es amor», Benjamín insistió, sintiendo su voz resonar con más fuerza. «Podemos dar la pelea, juntos, como siempre. Recuerda quién eres». Pero de repente, una risa perturbadora llenó el espacio, emanando desde las profundidades del nahual. «Lo que hay en ti, Benjamín, es la debilidad de cada padre, el apego que llevas. Tu amor solo alimentará mi poder». Con un golpe fuerte, las sombras se lanzaron contra él, y el aire se cortó como un cristal. Benjamín sintió que se le escapaba la fuerza. Estaba perdiendo a su hijo y no podía dejarlo. Justo antes de caer, vislumbró una combinación de luz, poder y amor que iluminó la oscuridad. «¿Qué tienes que hacer, papá?», murmuró Samuel, cuya voz era un eco entre la confusión. «¿Es amor o locura lo que intentas hacer?». Los rostros de sus seres queridos, aquellos que había perdido, empezaron a aparecer a su alrededor como visiones fugaces. María, su madre, todos ellos sonriendo y alentándolo a luchar. Las sombras se detuvieron un momento al ver la luz crecer.
«Samuel, ven conmigo», gritó Benjamín mientras la luz se hacía más intensa, conjurando fuerza desde lo más profundo de su ser. Samuel dio un paso hacia adelante, pero la oscuridad obligó su regreso. «No puedo escapar de esta maldición, papá, y tal vez tú tampoco lo hagas». Una risa etérea brotó del nahual, arrastrando consigo el eco de un terror antiguo. «Sangre de tu sangre, lo que has hecho no puede deshacerse». La habitación tembló. Lo que una vez fue su refugio, ahora era un campo de batalla. El tiempo se desvanecía y el sacrificio se estaba volviendo inevitable. Benjamín no sabía si el amor sería suficiente. Pero mientras el terror lo envolvía, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a su hijo de la oscuridad que lo consumía? La lucha había comenzado, pero el verdadero monstruo estaba a punto de revelarse. El nahual no solo quería a Samuel, sino que había fijado su mirada en el corazón de Benjamín. ¿Podría sobrevivir al precio que debía pagar? Su destino comenzaba a formarse en la niebla, oscura y tentadora. Benjamín sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera en un vórtice de sombras y ecos de risas sepulcrales. El terror se abalanzaba sobre él, cada sombra pareciendo un monstruo que lo acechaba, queriendo arrastrarlo a la misma oscuridad que había esclavizado a Samuel. «No, no voy a dejar que esto termine así», murmuró entre dientes, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba contra un silencio abrumador. Las risas grotescas del nahual se entrelazaban con sus pensamientos, burlándose de su lucha. «Tu amor es una trampa, Benjamín. Lo que sientes por tu hijo lo usaré como un hilo para atarte a mí. Estás tan cerca de caer». Un frío helado recorrió su espalda y las sombras se desvanecían ante las alas. Visiones de sus seres queridos se desvanecieron como humo en el viento. «¡No!», gritó, levantando la vista al rostro distorsionado de Samuel, su querido hijo, ahora un avatar de horror. La desesperación lo envolvía como una chaqueta pesada, pero en el fondo, un destello de valentía encendió una chispa en su interior. «El amor no es una debilidad, es mi fuerza», exclamó, con palabras que parecían desafiar la misma oscuridad. Samuel titubeó por un instante, como si la luz de su padre comenzara a atravesar la neblina que lo aprisionaba. «¿Qué sabes del amor, papá?», preguntó, su voz temblando. «¿Puede un niño atrapado en la oscuridad realmente ser salvado?» «Eres mi hijo, nunca estarás perdido si luchas por salir», respondió Benjamín, su voz alcanzando un tono casi desesperado. Las sombras parecían encogerse ante su fuerza, la luz interior de Benjamín brillaba intensamente, pero el nahual contraatacó. «Amor, ¿y qué es eso frente a la eternidad? Lucharás en vano», retumbó la voz del nahual, llenando la habitación con una risa espeluznante que reverberó por cada rincón. Y de repente, las sombras comenzaron a amalgamarse, formando un cuerpo grotesco, un reflejo oscuro del nahual que danzaba con un hambre insaciable. «Todo llegará a su fin aquí, en esta noche de pesadillas». Las paredes temblaron y el aire se volvió denso. Benjamín sintió que su pecho se oprimía al ver a su hijo atrapado entre lo que era y lo que podría ser. Las sombras llenaban la habitación, rodeándolo. «Samuel», murmuró, con el corazón desgarrándose, «recuerda nuestros cuentos, las historias de héroes y monstruos. Tú tienes el poder para vencerlos». Una pulsación de duda cruzó el rostro de Samuel, pero la oscuridad a su alrededor parecía ganar fuerza. Con un movimiento rápido, el nahual se abalanzó hacia Benjamín, atacando con garras invisibles. La habitación se oscureció aún más y el terror pareció atravesar la piel de Benjamín, pero aún en el clímax de la lucha se aferró a su amor. «Tu madre siempre decía que el amor trasciende la muerte», gritó, invocando recuerdos de días felices y risas. Samuel gritó: «Ayúdame, papá, no sé si puedo luchar más».
La angustia en su voz resonó profundamente y el poder del nahual pareció temblar por un instante. Benjamín pudo ver en su hijo un destello de la luz que había conocido, pero la oscuridad amenazaba tragárselo de nuevo. Eres más que esto, hijo. Despierta. El verdadero monstruo aquí no eres tú. Es ese ser que se alimenta de tu dolor, suplicó Benjamín, mientras una ola de luz comenzaba a emanar de él, encarnándose en una defensa alrededor de ambos. La risa del nahual se desvaneció momentáneamente a medida que sentía la luz del amor y la luz, pero rápidamente una sombra oscura se abalanzó sobre Benjamín, llevando lo que parecía ser su último aliento. Me alimentaré de tu desesperación, Benjamín. Tu amor es mi sustento. Sintiendo que el tiempo se acababa, Benjamín hizo lo único que le quedaba, concentrar toda su energía en recordar los momentos felices, la risa de Samuel, el abrazo de María. Con un grito desgarrador, sintió que su esencia misma se fundía con la luz a su alrededor. «Márchate de aquí, demonio. Esta es mi casa, y aquí solo hay lugar para el amor». En ese instante, una explosión de luz llenó la habitación, y las sombras comenzaron a retroceder, abrumadas por la intensidad de su amor paternal. Pero el nahual, herido y furioso, lanzó un ataque final, oscuro y fulminante. Cuando todo parecía perdido, Samuel miró a su padre, sus ojos llenos de miedo y esperanza. «Papá, ¿puedo realmente ser salvado?». La pregunta flotó en el aire como un eco de un conflicto interno. El nahual se retorcía entre la luz, y Benjamín supo que el siguiente grito que escucharía podría marcar el fin. En ese momento se dio cuenta de que lo único que quedaba por hacer era entregarlo todo. «Por favor, hijo, responde a la luz que llevas dentro, confía en nosotros». De repente, una explosión de poder sacudió la habitación, y Benjamín sintió que una ola de energía lo atravesaba. La luz comenzó a unirse en un haz brillante entre ellos, pero el nahual no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Esto no ha terminado», se amenazó, una sombra abrumadora envolviendo a Benjamín y a Samuel. Y justo cuando la oscuridad iba a engullirlos, un grito resonó en la noche. «¡Papá!». La luz se intensificó y el caos se transformó en un fulgor deslumbrante. La verdad estaba a punto de revelarse, y en un instante el tiempo se detuvo. Benjamín supo que lo que sucedería a continuación cambiaría todo. ¿Podría realmente ser suficiente un amor tan poderoso como para luchar contra la oscuridad? La batalla por sus almas se estaba intensificando, y la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. La gran revelación aún estaba por venir. ¿Quién realmente gobernaba esa oscuridad? La explosión de luz estalló como un rayo en la oscuridad, arrojando a las sombras por los rincones de la habitación. Benjamín sintió el calor y la energía fluyendo en su interior, pero esta vez no era solo su amor el que brillaba. Era algo más profundo, ancestral, como si las voces de aquellos que habían luchado antes de él resonaban en su ser. «Samuel, aférrate a mí», gritó, mientras el fulgor de la luz parecía abrir un portal a otro mundo. Los ojos de Samuel se iluminaron, reflejando tanto temor como determinación. «Estoy contigo, papá», exclamó, y su voz sonó como un eco del pasado, cargada de esperanza. La luz continuó expandiéndose, envolviéndolos y dejando a la criatura en la penumbra, furiosa y temerosa al mismo tiempo. «No, no, no», chilló en nahual, su forma oscura retorciéndose mientras la luz los consumía. «No puedes detenerme, tu amor es una debilidad». Pero Benjamín entendió entonces que el amor, su amor, era la única arma que tenían. Con cada recuerdo, cada risa y cada abrazo que había compartido con Samuel y María, aumentaba el poder. Brillo. Sin embargo, mientras avanzaban hacia la libertad, la oscuridad intentó aferrarse a ellos con garras invisibles, llenándolos de imágenes aterradoras y susurros escalofriantes.
Benjamín vio visiones de su vida desmoronándose, de su hogar reducido a cenizas, y el rostro distorsionado de Samuel atrapado, sufriendo en un abismo interminable. «Mira hacia adelante, hijo», gritó, existiendo entre la luz y la sombra. «Nosotros somos más fuertes que esto. No dejes que te engañen. Eres un guerrero». El corredor de luz se hicieron más estrecho, un tumulto de energía que parecía consumirse a sí mismo. Una sombra acechaba a su alrededor, encontrando nuevos modos de atacar, pero Benjamín estaba decidido. Debía completar la hazaña, no solo por ellos, sino por todas las almas que habían sido consumidas por el nahual antes. El rostro del nahual, lleno de ira y miedo, comenzó a desaparecer en la luz. «Te llevaré conmigo, tu amor no puede salvarte», gritó, pero su voz se desvanecía en un eco que resonaba como una maldición. Con un movimiento decidido, Benjamín cerró los ojos y apretó la mano de Samuel. De repente, una oleada de energía pura surgió entre ellos, uniendo su espíritu de una manera que nunca antes habían sentido. «Recuerda siempre, Samuel, nadie es verdaderamente perdido mientras haya amor en su corazón». La oscuridad lanzó un último ataque, una sombra voraz que intentó envolverlos una vez más, pero se encontró en el umbral de la luz, cada grano de odio y desesperación desgastándose ante su unión. Una risa estruendosa estalló de la boca del nahual, y una explosión de sombras trató de engullirlos. Pero el resplandor de amor brilló, convirtiéndose en una muralla invencible. De pronto, Benjamín sintió como si el cordón que unía sus almas rasgara un nuevo camino. La luz se expandió en un círculo vibrante, y todo lo que conocía se transformó en un remolino brillante, llevándolos más allá de aquel lugar oscuro. Cuando finalmente abrieron los ojos, se encontraron en un bosque denso, iluminado por la luz de la luna. La calma abrumadora del lugar contrastaba con la tormenta que habían dejado atrás, pero el corazón de Benjamín aún latía con fuerza. «¿Estamos a salvo?», preguntó Samuel, la luz de la esperanza brillando en sus ojos. «Quizás no del todo», Benjamín respondió, mirando a su alrededor con una mezcla de cautela y asombro. Esto es solo el comienzo». A medida que intentaban orientarse en el nuevo entorno, la sensación de que no estaban solos les recorrió la piel. Susurros de árboles ancianos y ecos de pasos invisibles llenaban el aire nocturno. Algo o alguien les observaba. «¿Papá?», preguntó Samuel, su voz apenas un susurro. «¿De verdad hemos superado al nahual?». Sin responder, Benjamín sentía la inquietante mirada de ojos ocultos entre las sombras. Sabía que la lucha aún no había terminado. Hubo algo en la atmósfera, una vibración que prometía más retos, más oscuridad. De repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor. «¡No habéis escapado aún!». Aquel sonido era un eco de desesperación, un lamento que se filtraba desde el corazón del bosque. Benjamín se volvió, tomando la mano de su hijo, con la certeza de que debían estar listos. «No importa lo que venga, juntos enfrentaremos lo que sea», dijo, firme en su resolución. Pero se preguntaba, ¿qué otra oscuridad acechaba en sus corazones, dispuesta a surgir de nuevo? La noche no había terminado y los verdaderos horrores aún estaban por revelarse. Benjamín respiró hondo, mientras la fría brisa del bosque le acariciaba el rostro. La luz de la luna, ahora brillante, iluminaba su camino, pero la sensación de peligro seguía latente, como un grillete que lo unía a lo desconocido. «Samuel, debemos seguir adelante», dijo, apretando la mano de su hijo con firmeza. Tenía que mantener su valentía, pues sabía que el nahual aún podría acecharlos. Mientras caminaban, el eco del grito desgarrador aún retumbaba en sus oídos. Cada paso era un recordatorio de que estaban vivos, pero también un canto de terror que podía volver a despertar. Los árboles susurraban advertencias en un lenguaje que solo el corazón podía entender.
¿Qué más podría haber?, se preguntó Benjamín, sintiendo el peso del sacrificio sobre su pecho. Hemos enfrentado a la oscuridad y hemos sobrevivido. Se aferró a la esperanza como un náufrago a su tabla. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la duda se deslizó como una sombra. ¿Y si esto no termina aquí? Samuel lo miraba con su dulce inocencia, pero había algo en sus ojos que le recordaba el dolor de la lucha anterior. «Papá, ¿qué pasará con nosotros ahora?», preguntó, su voz suave y temerosa. Benjamín se agachó para estar a la altura de su hijo, afrontando la mirada expectante y asustada. «Escucharás muchos ruidos, pero siempre estaré aquí, hijo, nada nos separará. Tu madre lo sabía, y yo también», respondió, tratando de convencer no solo a Samuel, sino a sí mismo. De repente, un murmullo creciente rodeó su entorno, como un torrente de voces intentando atravesar la barrera de su realidad. Benjamín sintió el erizamiento en su piel, y lo que había parecido tranquilidad ahora se tornaba inquietante. A lo lejos, sombras se movían entre los árboles, siempre al borde de su visión. «No podemos quedarnos aquí, debemos encontrar un refugio», dijo rápidamente, empujando a Samuel hacia adelante. Mientras avanzaban, cada crujido de las ramas y el soplo del viento eran ahora ecos de advertencias. La noche parecía estar viva, pulsando con un ritmo inquietante. Justo cuando empezaban a perder la esperanza, vieron una tenue luz en la distancia. «Ahí, vamos hacia allí», indicó Benjamín, apuntando con determinación. La luz, aunque pequeña, simbolizaba seguridad, una salida de su oscuridad. Al acercarse, vieron que era una pequeña cabaña, desgastada por el tiempo, pero acogedora en su propia soledad. La puerta chirrió al abrirse, y el olor a madera envejecida llenó sus pulmones. Benjamín se sintió aliviado, al menos por el momento, y permitió que Samuel entrara primero. El interior estaba iluminado por velas temblorosas, lo que le otorgaba un aura mágica al lugar. «¿Quién vive aquí?», preguntó Samuel, mirando por debajo de una mesa polvorienta. Benjamín no tenía respuesta, solo sentía que debían estar allí un momento. «Vamos a descansar un rato, tal vez aquí estemos a salvo», dijo, buscando en su interior la calma que tanto necesitaban. Sin embargo, mientras se sentaban, un silencio pesado se apoderó de la cabaña. Las velas comenzaron a parpadear, y la atmósfera se volvió densa, casi palpable. De repente, una sombra se proyectó en la pared. Benjamín se puso de pie, alerta, sintiendo la energía oscura que fluía a su alrededor. «¿Quién está ahí?», gritó, listo para proteger a su hijo. Una figura emergió de la oscuridad, su rostro familiar pero distorsionado. Era don Vicente, el anciano del barrio. «He venido para ayudarte, Benjamín», dijo, su voz resonando en el eco de sus recuerdos. Pero había un tono sombrío en sus palabras, tan penetrante que paró el corazón del joven padre. «¿Ayudarme? ¿Por qué ahora? ¿No eres parte de eso que hemos dejado atrás?», replicó Benjamín, temiendo que su pasado estuviera a punto de atraparlo de nuevo. El anciano sonrió, pero no había calidez en su expresión. «La oscuridad siempre sigue, nunca se va tan fácilmente. Necesitas conocer la verdad», insistió Vicente, acercándose lentamente. «¿Qué verdad?», preguntó Benjamín mientras abría la puerta para escapar, pero la sombra de Vicente se expandió y cerró la salida. Las velas titilaron de nuevo, arrojando luces danzantes que revelaban las visiones del horror que habían dejado atrás. «El nahual buscará volver, y esta vez será más fuerte», advirtió Vicente, su figura temblorosa. «No», Benjamín gritó, ya no podía soportar más el peso del miedo y la desesperanza. Cerró los ojos y apretó los dientes. «Hemos luchado y sobrevivido, no perderé a mi hijo nuevamente». La determinación inundó su voz y pudo sentir la energía del amor fluir nuevamente hacia él. Mientras Vicente intentaba acercarse, Benjamín sintió que una oleada de luz vibraba en su pecho.
No permitiré que las sombras nos atrapen de nuevo, exclamó, exhalando todo el amor que tenía por Samuel. La luz envolvió la cabaña, iluminando cada rincón oscuro y empujando las sombras atrás. «Samuel, ven aquí», gritó, y al momento en que su hijo corrió hacia él, una conexión brillante se formó entre ellos. Vicente retrocedió, confundido, viendo cómo la luz comenzaba a consumir la oscuridad que había llevado consigo. El nahual, sintiendo que su control se desvanecía, emergió del aire, una sombra aterradora que se retorcía y se transformaba. «Creíste que el amor podría librarte, pero has despertado la verdadera oscuridad», susurró con un eco que resonaba por la cabaña. «No, el amor siempre es más fuerte que tú», Benjamín gritó con fuerza, y la luz creció aún más, como si estuviera expandiendo desde el alma misma de su hijo. Las sombras se alejaban, abrumadas por la pureza del amor. La venganza del nahual se convirtió en un grito estridente, pero se sentía impotente ante la luz que crecían. Todo lo que había pasado, cada sacrificio y cada dolor, se volcó en ese momento. La luz finalizó con el nahual, y cuando Benjamín dejó caer la barrera de su ser, la criatura se desvaneció en un grito ahogado, su poder finalmente derrotado. Las sombras se disiparon, y al abrir los ojos, la cabaña se encontraba tranquila. Vicente había desaparecido, y con él, la última traza del horror que los había cercado. Benjamín y Samuel se abrazaron, con lágrimas de alivio cayendo por sus mejillas. «Lo logramos, papá», dijo Samuel, su voz temblorosa, pero llena de fuerza. «Sí, mi amor, lo hicimos», respondió Benjamín, sintiendo el abrazo de la luz permanecer en su ser. Con la oscuridad finalmente desvanecida, sabían que habían ganado esta batalla, pero el viaje apenas comenzaba. La noche aún guardaba secretos, y ellos estaban listos para enfrentarlos juntos. La vida seguiría, con todas sus luchas, pero sobre todo, con el amor resplandeciendo en sus corazones. Todo lo que había terminado allí representaba un nuevo comienzo. Justo en ese instante, Benjamín tomó la mano de su hijo y se dijo: «Siempre juntos». Y así, con la esperanza renacida, salieron de la cabaña hacia un nuevo amanecer, donde la luz brillaba, como símbolo de que el amor de un padre es un fuego eterno que nunca se extinguirá. Y así concluye su historia en Chiapas. Pero recuerda, la lucha por el amor y la luz nunca termina. Tu apoyo es crucial. Si este relato te ha impactado, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.